FM 89.1, Radio Universidad. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues sé que hubo unas jornadas interesantes de salud mental y por ahí pasa la cosa, ¿no? Pasa por ahí. Creo que estamos logrando que el tema de la salud mental, remarco lo de salud porque uno está muy acostumbrado a pensar la salud mental como enfermedad mental y eso genera unos cuantos problemas, digamos, a la hora de abordar los problemas de salud mental de las juventudes, ¿no? Sí. Y estamos logrando que finalmente sea un tema de agenda importante, no un tema secundario, no un tema segregado, no un tema reducido, como decía antes, a ciertas patologías vinculadas con la mente, ¿no? Con ahora, este fenómeno tan complejo que es la mente humana, ¿no? Y una mente humana que está acostumbrada, digamos, a una normalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a algo muy estándar, y cuando pasan cosas que te sacuden un poco, me imagino que también se afecta. Digo por el caso más cercano de la pandemia. La pandemia, claramente yo creo que ayudó, digamos, la pandemia a poner el tema de la salud mental en agenda. Claro. De hecho, mañana se va a presentar el informe de las niñeces que anualmente presenta la UNICEF, y han incluido por primera vez el tema de salud mental en la adolescencia, ¿no? Esto es un avance muy importante en términos de poder visibilizar y generar políticas y estrategias para el cuidado de la salud mental de las personas jóvenes y adolescentes, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. También, como decías, estamos en la agenda. Digo, nosotros siempre hablamos de que es muy importante que las acciones que se hacen en relación a las juventudes y a las adolescencias cuenten con la participación de los jóvenes y de las personas jóvenes y adolescentes en su definición y en su ejecución también, ¿no? Y esto es otra novedad, digamos, además estamos como tema de agenda en la Semana de la Salud Mental, ¿no? A nivel nacional, creo que también mundial. Por eso estos temas están ahí en agenda y por eso quizás hoy también lo trabajamos, ¿no? Más allá de lo que ha sido, digamos, lo normal para un chico que tiene, no sé, 16, 17 años es juntarse con sus amigos en una plaza, salir, empezar a descubrir cuerpos, ¿no? El suyo, el de otro, para ponernos en contexto. Eso muchas veces se perdió durante la pandemia. Y eso termina afectándolo como, ¿y qué cosa hizo o qué hicieron los chicos, sobre todo los que aceptaron? Muchos no lo aceptaron y hasta está claro que hubo desde fiestas clandestinas hasta cuestiones que estaban fuera de la ley, pero digo, ¿cómo se comportó el chico en todo este tiempo? ¿No? Es la primera pregunta que se me ocurre. Bien, quizás eso es como más complejo de responder porque, como bien dijiste, tenemos respuestas muy variadas, al igual que en el mundo adulto. Por un lado, algunas personas que han cumplido a rajatabla con todos los protocolos, incluso un poco más, y otros que no, ¿no? Sobre todo el que tenía, por ejemplo, un familiar con algunos inconvenientes y lo cuidó más que otro que por ahí eran padres más jóvenes y sin inconvenientes a la vista, ¿no? Ahí creo que hubo una gran división. Hay mucha variedad, pero sí quizás puedo compartir con ustedes y me parece importante porque se realizó y porque no contábamos con este tipo de información antes que este año. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Cuáles fueron los problemas que visualizaron los jóvenes en relación a la pandemia, ¿no? Y esto también es importante destacarlo. Siempre hablamos de la importancia de que haya políticas públicas dirigidas a esta población. Hace un par de años tenemos en Argentina la Dirección de Adolescencias y Juventudes en el marco del Ministerio de Salud, ¿no? Antes era un programa, era el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, y hace 2 años se elevó a categoría de dirección, ¿no? Y esta dirección, siguiendo la tradición, siempre tuvo un consejo consultivo en el que participaban organizaciones científicas como UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Salud Integral en la Adolescencia. Este año conformó, en plena pandemia, un Consejo Nacional de Adolescencias y Juventudes, donde se inició un proceso de consulta con jóvenes de todo el país, vinculados a organizaciones y a sectores públicos, que trabajaron en distintas problemáticas. ¿Qué cosas fueron las que le preocupaban a ellos? Donde una de ellas era el tema de la salud mental.
Y en términos de salud mental, si les parece, les comparto un poco y usamos eso de reflexión, ¿no? Esta semana hemos tenido la oportunidad de conversar desde la Ciudad de Adolescencia, la Sociedad Argentina de Salud Integral en la Adolescencia, con la gente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro, y estuvimos trabajando un poco en generar un diagnóstico conjunto a partir de los temas que presentaron las juventudes, ¿no? Y uno de los temas es el impacto de la pandemia en la salud mental, básicamente. Ahora, los temas que ellos ubicaron como de mayor relevancia tuvieron que ver con el trabajo y la precarización laboral. Digo, muchas personas jóvenes han tenido que salir a trabajar, y sabemos que el trabajo y las juventudes están como muy precarizados, ¿no? Vemos a los muchachos y a las muchachas en bicicleta y vemos la dificultad que hay de darle alguna forma de trabajo más formal, ¿no? Y que las empresas se hagan cargo de lo que sucede con estas personas que ponen su cuerpo en este trabajo, ¿no? Pero también, como bien decías vos, la pérdida de espacios de socialización y su vinculación con cuestiones más vinculadas a la depresión, la angustia, la ansiedad y el mayor consumo de psicofármacos. Eso te iba a preguntar, ¿ya en los chicos tan jóvenes se vuelcan a ese tipo de medicación y cómo lo hacen? Digamos, ¿correctamente con un médico respaldándolos o se vuelcan como automedicándose? Yo lo diferenciaría, digamos, ¿no? Por un lado tenemos el consumo de sustancias, más vinculado a la droga social. Sustancias que consumen los jóvenes por sus propios medios, algunas legales y otras ilegales, ¿no? Donde las más preocupantes son las legales, claramente, esto también es muy importante decirlo, porque la prensa pone mucho ojo en la marihuana, la cocaína, las drogas sintéticas, pero el mayor problema en la población y en la población joven es el consumo de alcohol, es el consumo de tabaco, es el consumo de psicofármacos sin prescripción. Pero también, y esto es muy importante, el consumo de psicofármacos con prescripción. Porque hay un montón de problemas, y acá si uno ve cómo plantean los jóvenes el problema, dicen tenemos problemas para salir al trabajo, tenemos problemas de socialización y esto nos genera mucha angustia, depresión, ansiedad. Ahora bien, si esta angustia, depresión y ansiedad, yo en vez de resolverla a través de espacios de encuentro, de socialización, de problematización, a través de la palabra, el cuerpo, el arte, el deporte, lo soluciono a través de psicofármacos, estoy generando otro problema, que es la medicalización, la patologización de problemas que no son abordables tan simplemente, ¿no? Entonces ahí le sumamos otro problema. Sí, probablemente la ansiedad no le genere tanto malestar porque está medicado, pero las causas que generan esta ansiedad siguen estando ahí presentes y en el largo plazo vamos a tener problemas más graves, digamos, ¿no? Lo que también se evidencia, por ejemplo, en las tasas de suicidio, como se elevan a partir de la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, o de autolesiones. Sí. Bueno, acá no tenemos el problema que por ahí hay en algunos países del primer mundo, que es justamente, inclusive hasta desde la flagelación propia hasta un tipo que sale con un arma a matar a sus compañeros. Eso acá no pasa, pero sí tenemos algunas particularidades en cuanto a la agresividad, ¿no? Claro, no pasa tanto, pero pasa. Sí, claro. Claramente no somos una sociedad construida a partir de la creencia de que tener un arma nos hace mejores ciudadanos, como sí le pasa a Estados Unidos de Norteamérica, y esto genera este tipo de problemas, ¿no? De balaceras y demás. Pero sí tenemos problemas de autolesiones, de muertes por causa externa, digamos, accidentes de tránsito, intoxicaciones, violencia, asesinato. Sí. Hoy estaba mirando, justamente hoy, dicho sea de paso, lo nombramos, comienza la audiencia preliminar por el juicio, lo que denominamos los rugbyers, ¿no? Chicos que jugaban al rugby y que terminaron asesinando a Fernando Báez Sosa. Y pensaba que ese por ahí es un gesto también, ¿no? Esto de la violencia en manada, en grupos, terminó trágica porque fue muy grave, pero que ese tipo de peleas son muy normales en adolescentes, ¿no? También. Sí, hay como una... Lo charlábamos también en el marco del Consaju, dialogábamos acá con jóvenes de La Matanza sobre la violencia y los impactos que tiene la violencia.
Y salió el tema, ¿no? De qué implica pelearse, qué implica salir a pelearse como un mandato de la masculinidad hegemónica. Totalmente. Donde muchas veces pensamos que esto es algo que se hace con placer y con mucho orgullo, y la verdad que no es tan así. Digo, muchas veces los jóvenes no saben qué hacer para evitar la pelea, ¿no? Porque evitar una pelea muchas veces lo pone en un lugar que es un lugar muy defenestrado socialmente, ¿no? Por el resto de los varones y por el resto de la sociedad. Yo siempre digo, cuando en un grupo de jóvenes que están peleándose, en vez de haber testigos que los miran con cara de lo que están haciendo está mal, hay espectadores que lo filman y proyectan esta filmación. Sí, los incentivan a los gritos. Claro, estamos en un problema complejo, digo. Y cuando además, y este es otro tema muy importante en términos de salud mental, que es el acceso a servicios, a servicios que permitan atender estos problemas, donde muchas veces son servicios específicos para atender malestares ya que están identificados como síndromes de ansiedad, de depresión, como problemas por ese lado, pero muchas veces son problemas que están con otro tipo que requieren otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, en términos de violencia, requieren de que se tomen las denuncias por agresión y por violencia entre varones, digo, ¿no? Y la verdad que es muy difícil que esto se denuncie, y cuando se denuncia es muy difícil que esto tenga un camino. Entonces, los jóvenes se encuentran en una situación donde esto no tiene una institucionalidad que les permite transformar esta situación. Entonces digo, bueno, este es otro de los grandes problemas. ¿Cómo acceden a servicios de salud que sean gratuitos, que sean públicos, que estén en un marco de derechos, y que no estén centrados en la enfermedad, sino que permitan que los jóvenes no tengan que estar en una situación crítica de ansiedad, depresión, autolesión, consumo, para poder acceder a una consulta con un profesional, o con distintos servicios, con una amplia gama de servicios donde también tengan un apoyo profesional, ¿no? Cuando digo una amplia gama de servicios, digo, a veces no hace falta que sea un psicólogo o un psiquiatra el que atienda una demanda de un espacio de conversación, sino que el psicólogo o el psiquiatra y los equipos interdisciplinarios, como lo dice la ley, estén apoyando a distintos grupos de jóvenes para trabajo entre pares, o el trabajo articulado con artistas, deporte y otras situaciones, donde los jóvenes encuentran espacios de socialización que sean amigables, que sean saludables, que sean respetuosos. Lo que pasa es que también ahí está ¿no? el ADN del adolescente en general, que es buscar su destino, ¿no? Porque está en eso, justamente buscando su personalidad, forjándola todos los días, y también esa necesidad de sentirse distinto al otro. Lo que no se da cuenta muchas veces es que tratando de ser distinto al otro es igual a muchos otros, ¿no? Por eso el camino de las drogas, a veces, el camino de la pelea, eso de pertenencia también, ¿no? El miedo de no pertenecer. Entonces, si el que está al lado mío se pelea, yo me peleo con él. Lo ayudo a pelearse contra otros, ¿no? Y ahí está el tercer tema, ¿no? Que han identificado como un gran problema, que son los medios de comunicación. Yo digo, por un lado tenemos esto que dije antes, la ansiedad, la depresión, vinculada con la falta de socialización de la pandemia. Por otro lado tenemos la dificultad en el acceso a servicios públicos que permitan atender los problemas que tienen de un modo integral. Y por otro lado, el impacto de los medios de comunicación en la generación de mandatos. Esto lo hemos visto muy fuerte en pandemia, sobre todo todas las aplicaciones de Instagram, muy basadas en la imagen. Digo que por más que en algunas publicidades se obliga a decir esta imagen ha sido modificada digitalmente, nadie lee esa letra chica, y en muchos espacios tampoco está, digamos, ¿no? Entonces, las personas jóvenes se ven rodeadas de imágenes de cuerpos hegemónicos, de cuerpos muchas veces no solo hegemónicos porque se dedican a eso y porque son seleccionados de la inmensa diversidad genética de la humanidad, solo aquellos estereotipos que coinciden con, en general, personas blancas, y son personas de color que tienen como características muy parecidas a las personas blancas, digamos, ¿no? Sí. Es muy difícil encontrar a personas de los pueblos originarios, o afrodescendientes, o a la gente que uno ve en la calle, gente como uno, digamos, participando en la imagen que se proyecta en distintos lugares, y esto genera muchísimo malestar en la población joven, ¿no? Y está claramente vinculado, lo hemos podido observar en distintas presentaciones científicas, ¿no? El impacto que tiene el Instagram y las distintas redes sociales
en la imagen corporal y en la insatisfacción con la imagen corporal y las cosas que se van produciendo por ahí. Entonces digo, qué importante que es no reducir la salud mental a la enfermedad mental, porque algo que ayer no se pudo tratar en el Congreso porque no hubo quórum, como el etiquetado frontal de los alimentos, termina también impactando en la salud mental de las personas jóvenes, ¿no? Uh-huh. En la medida en que es muy difícil seleccionar alimentos saludables, es muy difícil que haya una oferta adecuada, y es muy difícil que no se pierdan también, ¿no? Entonces digo, muchas veces les pasa que queriendo hacer alimentaciones saludables, entran en una serie de ritualizaciones o de transformaciones de sus dietas basadas en criterios que no son saludables. Basadas en Google nada, primero, ¿no? Basadas en Google primero, además. ¿Cómo, perdón? Basadas en Google, digo, primero. Basadas en Google. O en alguna exitosa modelo que en Instagram dice cómo llegué a esta figura, ¿no? Sabiendo que eso no se puede conseguir de ninguna manera con ningún método mágico, sino que tiene que ver desde la genética. Claro, con el agravamiento además de no solo la salud mental, sino también de la pérdida de la salud física, ¿no? En muchos casos. Y yo creo que este es otro gran problema y es el problema que está de fondo, ¿no? Que esta separación que hicimos de salud física y salud mental, inspirado en el racionalismo, digamos, que plantea que la mente es una cosa y que el cuerpo es otra y que la sociedad es otra. Bueno, básicamente sabemos de otra mirada que somos uno, que hay una integralidad y que no hay ningún problema de físico que no tenga impacto en lo mental y que no hay ningún problema mental que no tenga impacto en lo físico. Ahora, los sistemas de salud mental muchas veces no consideran esto y las familias tampoco. Entonces, eso genera muchos problemas. Por ejemplo, el sesgo, digamos, de los equipos de orientación escolar. También hay que decirlo, estamos en un momento que me alegra mucho, hay como avances muy importantes en términos de nombramientos de equipo en los hospitales públicos, de procesos de desmanicomialización muy fuertes en la provincia de Buenos Aires, de nombramientos de equipos de orientación escolar en las escuelas, que esta es una demanda que los jóvenes venían haciendo hace mucho tiempo y está habiendo una transformación donde tenemos más equipos. Ahora, si todos estos equipos no logran generar una concepción de salud integral de la adolescencia y saber que muchas veces lo que necesita una persona adolescente no es un tratamiento prolongado, sino que es una serie de intervenciones puntuales, oportunas, precisas, amigables y accesibles que les permitan ir encarando no sus procesos vitales como una enfermedad, sino como decías vos, encontrar quién es cada cual en el mundo, y esto es un proceso que hemos hecho todo y que todavía estamos haciendo, y que los jóvenes también necesitan algún apoyo. Entonces, hay que romper también un poco esto de que muchas veces dicen los equipos de salud, nosotros no hacemos diagnóstico ni tratamiento. Bueno, quizás no se trate de diagnosticar y de tratar patologías, sino se trate de cuidar la salud, incorporar la salud mental en los procesos de salud totales e incorporar a la mayor cantidad de actores, incluso los familiares y nosotros mismos, en el cuidado de la salud mental propia y sobre todo de las personas adolescentes. Así que espero que esta puesta en la agenda a través de la semana de la salud mental, del informe, la incorporación de la salud mental en el informe de UNICEF o en el diagnóstico del Consejo Nacional de Adolescencias y Juventudes, permita transformar las prácticas de salud mental y que salgamos de esta pandemia con aprendizajes que nos permitan mejorar la calidad de vida. Sí, que no tiene que ser una vergüenza hablar de la salud mental, ¿no? Porque para muchos cuando decís, y no tiene algún problema mental, viste, ya se lo mira como una discriminación absoluta. Y la verdad que la mente es tan amplia, ¿no? Que tiene tantos inconvenientes y tantas cosas positivas que hay que tratarla como cualquier otra parte del cuerpo, ni más ni menos que eso. Exacto. Te mando un abrazo grande y gracias. Un abrazo, gracias por compartir este espacio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.